El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas valorado en unos 10.000 millones de euros contra la crisis, provocada por las consecuencias sociales y económicas por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entre las medidas, incluye una prórroga de 6 meses al tope a los alquileres, un cheque de 200 euros a los hogares vulnerables y una rebaja del IVA en alimentos básicos. Este tercer paquete de medidas se aprobó este martes pasado, y fue en el último Consejo de Ministros del año. Entrará en vigor el próximo 1 de enero, y se sumará a las otras medidas ya anunciadas por el gobierno. Cheque de 200 euros para rentas inferiores a 27.000 euros. El gobierno de Sánchez ha aprobado un cheque de 200 euros para las unidades familiares con rentas inferiores a 27.000 euros, es decir, que no lleguen al tope salarial ni cuenten con un patrimonio superior a 75.000 euros. Esta medida está previsto que llegue a unos 4,3 millones de hogares españoles que cumplen con el límite de renta que propone el Ejecutivo para acceder a la misma. Además, mantendrá el incremento del 15% del ingreso mínimo vital, con el inicio del nuevo año. Esta subida se estableció en abril de 2022 y estaba previsto que terminase este mes de diciembre. Además, se prorroga el límite al 2% para la actualización de los alquileres. La revisión anual de las rentas de los contratos en vigor se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023. Se procederá a la suspensión de desahucios y lanzamientos a las familias vulnerables. También se prohíbe durante todo el 2023 del corte de suministros esenciales y extensión del bono social, y se mantiene el incremento del 15% de las pensiones no contributivas. Se ha aprobado una prórroga del descuento del 30% al transporte autonómico para el año 2023. El gobierno no prorrogará la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y gasoil de la que desde marzo se benefician todos los conductores. En su lugar, a partir del 1 de enero de 2023, esta ayuda quedará restringida al sector del transporte, de la agricultura, de la pesca y al naviero. En las medidas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023, también debemos añadir la eliminación del IVA en productos de primera necesidad, la prórroga de la rebaja de la electricidad y del gas, además de sumar a estas medidas la congelación del precio máximo de la bombona de butano. El Gobierno va a asegurar, como ya hicimos con la energía y también con las subvenciones a los combustibles, que las rebajas del IVA y las ayudas a los agricultores se trasladan de forma directa e inmediata en los precios de los alimentos. Por tanto, vamos a establecer en este Real Decreto Ley, evidentemente, la obligatoriedad de que se traslade esta reducción a los precios de los alimentos. En segundo lugar, ante la favorable evolución del precio medio de las gasolinas y del gasoil, el Gobierno ha decidido finalizar la bonificación general de 20 céntimos adoptada en marzo pasado y que ha tenido un indudable efecto positivo para millones de familias trabajadoras. Y para compensar la retirada de esta medida general ante la bajada del precio de la gasolina y del gasoil, el Gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores que directamente están más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores. Y además vamos a seguir apoyando a las familias manteniendo las ayudas directas del 30% para el transporte público urbano e interurbano en aquellos territorios, y esto quiero subrayarlo, en aquellos territorios en los que los gobiernos autonómicos y las entidades locales complementen hasta el 50%. Por tanto, se mantendrá ese 30% en aquellos territorios donde los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales suban hasta el 50% y, por tanto, aporten esos 20 puntos extra. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas valorado en unos 10.000 millones de euros contra la crisis, provocada por las consecuencias sociales y económicas por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este tercer paquete de medidas, que se aprobó este pasado martes en el último Consejo de Ministros del año,
entrará en vigor el próximo 1 de enero, se sumará a las otras medidas ya anunciadas por el Gobierno, y entre estas medidas se encuentra la retirada a la bonificación general a la gasolina. El Gobierno no prorrogará la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y gasoil de la que desde marzo se benefician todos los conductores. En su lugar, a partir del 1 de enero de 2023, esta ayuda quedará restringida al sector del transporte, de la agricultura, de la pesca y al naviero. La prórroga del descuento de 20 céntimos por litro para el transporte profesional por carretera se abonará al final de cada mes. Para los agricultores, la ayuda directa por el citado importe se aplicará mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. Tiene un coste de 240 millones de euros. Hasta el 30 de junio de 2023 queda prorrogada la bonificación a los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera. La medida se articula en dos fases. La primera contempla un descuento de 20 céntimos por litro de combustible consumido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, y la segunda una bonificación de 10 céntimos de euros entre el 1 de abril y el 30 de junio. Prórroga en la reducción del abono transporte. Se ha aprobado una prórroga del descuento del 30% al transporte autonómico para el año 2023, pero que pagará solo a las comunidades autónomas, que se comprometan a ampliar la bonificación al 50% del precio. De esta forma, a la gratuidad ya anunciada de los viajes en cercanías y media distancia en toda España para usuarios habituales, y de los viajes en autobuses de larga distancia, también para usuarios recurrentes, y a la bonificación del 50% en los trenes Avant, se suma ahora un mínimo de descuento del 50% en los transportes regionales para todo el año 2023. A diferencia de lo sucedido en los últimos 4 meses, durante los cuales era opcional para las comunidades y ayuntamientos ofrecer el descuento adicional del 20%, ahora solo se aplicará el 30% si estas entidades financian ese descuento del 20%. Por ello, en todas las regiones en las que se aplique esta medida, la rebaja total será del 50%. La regulación recoge mecanismos de flexibilidad para la aplicación de la medida durante el mes de enero, como la posibilidad de que, si la implantación efectiva se produce entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 2023, se pueda habilitar un procedimiento para devolver o compensar las cantidades correspondientes por la compra de títulos multiviaje, excluido el ida y vuelta, que no hubieran podido beneficiarse de la reducción. En la descripción de este vídeo podrán encontrar toda la información detallada. Les seguiremos informando. Un saludo.